una cuarta parte de la emisión, es el responsable de una cuarta parte de la emisión de gases de efecto invernadero. El transporte terrestre es el que más y es el que tiene la problemática más compleja, por lo que acabo de decir. Y bueno, tenemos a la aviación, que tiene un poco más del 2.5%, pero la aviación internacional es 1.4%, algunos otros dicen que es el 2%. Y la navegación, que también tiene el 2%. Es importante relativamente si contamos que estos dos sectores tendrían una participación en la emisión de gases de efecto invernadero proporcional a un país como México. Entonces, pero su entramado institucional internacional permite que sea fácil de abordar aquí y establecer reglas de cambio climático en la medida de lo posible. O sea, se monta el cambio climático en el entramado institucional existente del transporte para impulsar algunas reglas, pero de todos modos no ha sido del todo exitoso. Este gráfico nos muestra cómo es la emisión por tonelada o por pasajero, por kilómetro, por modo de transporte, y si ven, bueno, el más eficiente es el marítimo, ¿no? Los grandes buques, los pequeños son un poco menos eficientes, pero son todavía muy eficientes en comparación al autotransporte, y bueno, la aviación, que es el más ineficiente de todos, ¿no? Es el más problemático, además de que la aviación en el lugar donde contamina, que es la atmósfera directamente, genera un daño, podría llamarse doble, porque no solo son las emisiones, sino que las deja directamente en el aire. Bueno, el protocolo de Kioto, en cuanto a transporte, en el artículo 22, en el artículo 2.2 dice que las partes incluidas en el anexo 1, o sea, los países que tienen responsabilidad obligatoria, como pretendía Kioto que tuvieran responsabilidad obligatoria, deben perseguir la limitación o reducción de emisión de gases para combustibles de aviación y el búnker marítimo. Se trabajará a través de la Organización Internacional de Aviación Civil y la Organización Marítima Internacional, respectivamente. Es decir, Kioto deja en manos de otros organismos internacionales la responsabilidad de manejar, de gestionar y obligar a los actores a reducir los gases de efecto invernadero. Y es muy contradictorio porque el transporte es el responsable de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. El principio del régimen internacional de cambio climático es la responsabilidad compartida pero diferenciada, ¿no? Esto que dice aquí, que es los países anexo 1 tienen responsabilidad obligatoria, los países que no son anexo 1 no tienen responsabilidad obligatoria, es solo voluntaria. Y en este caso, igual, ¿no? Ninguna nación de forma individual se ve obligada a reducir sus emisiones en el sector transporte. O sea, insisto en que es uno de los mayores contaminantes. El régimen marítimo, el régimen del transporte marítimo, tiene cuando se creó, su principal preocupación es delimitar la responsabilidad, es decir, quién va a pagar qué. Si se daña la mercancía, ¿quién lo va a pagar? ¿Es el dueño de la carga? ¿Es el dueño del buque? ¿Es el dueño del puerto? Entonces se hicieron una serie de reglas, con mucho esfuerzo también, para delimitar la responsabilidad. La responsabilidad es puramente económica, ese es el objetivo del régimen del transporte marítimo. Y ese mismo principio se trasladó cuando se hicieron las reglas ambientales, por los años 70, y el principio, por ejemplo, de los acuerdos de MARPOL, Mar Pollution, es el que contamina paga. Pero eso no lo puedes trasladar al régimen de cambio climático porque Kioto dice, bueno, no, el que emite no paga, no necesariamente, bueno, el que emite paga, pero solo unos tienen responsabilidad obligatoria, no todos. Entonces aquí empieza el conflicto. El régimen de transporte internacional ya está hecho así y el régimen de cambio climático viene a presentar un esquema diferente. El de transporte aéreo nunca se planteó
una adecuación hacia el medio ambiente y las reglas de transporte aéreo internacional y los organismos de transporte aéreo están diseñados para delimitar la responsabilidad económica también, pero sobre todo para hacer estándares de seguridad, que era lo que más importaba a este sector. Como ya decía, ambos regímenes, tanto el de transporte aéreo como el de transporte marítimo, su principio, o sea, la filosofía en la que descansan es que todos los países tienen la misma responsabilidad, y esto entra en conflicto con el de cambio climático. Estando estos dos principios en conflicto, entonces se plantea cuál se debe seguir. Los países en el de trato igualitario, entonces todos los países deben reducir sus emisiones en cuanto a transporte, o el que tiene Kioto, que es responsabilidad común y diferenciada, que solo los países desarrollados tienen obligación. Aquí esto es un escenario nuevo de la pugna tradicional en cambio climático, que es la de los países desarrollados dicen no, todos iguales, y los países en vías de desarrollo dicen no, mejor que sea diferenciado como dice Kioto. Pero Kioto de todos modos mandó la responsabilidad tanto a la OASI como a la Organización Marítima Internacional. Y finalmente, quien sí ya tiene una posición al respecto es la Organización Marítima Internacional, que ha dicho que el trato igualitario va a ser el que regirá la política de reducción de transporte marítimo. La OASI está en conflicto todavía, se está llevando a conflicto. Esto hay una serie de negociaciones para ver cuáles van a ser los mecanismos de reducción en el transporte. Obviamente los países en desarrollo se niegan, y no es que se nieguen nada más porque sí, sino que implica costos para transformar su sistema de transporte, que normalmente no hay fondos suficientes como sí tienen los países desarrollados. Se está analizando todavía no es muy claro cuál va a ser el impacto de adaptar el transporte al cambio climático, todas las tecnologías que se tienen que invertir, todas las reglas que se tienen que cambiar, y cómo va a impactar esto en los precios de comercio internacional. Y bueno, hay otra cosa, que en el transporte marítimo hay unos países que se llaman de libre registro, es decir, países que otorgan la nacionalidad a los buques y no les exigen prácticamente nada de cumplir reglas laborales, de seguridad o de otro tipo, o ambientales. Y esto, pues si el cambio climático se aplica para todos, pues todos los países que tienen buques registrados o las empresas van a registrarlo en los países de libre registro, lo que haría como lo que se llama el race to the bottom. Todos van a ir hacia abajo, a poner reglas cada vez más abajo. Las opciones que hay para resolver esto son los instrumentos de mercado, es meter al transporte, y ya me queda creo poco tiempo, es meter al transporte en esquemas de comercio de emisiones. Para el transporte marítimo la Unión Europea tiene una propuesta que es un esquema abierto, es decir, que las empresas navieras puedan reducir sus emisiones y hacer su venta de bonos en otros sectores, no solo en el transporte. La propuesta de Estados Unidos es diferente, es un esquema cerrado, que no se puedan comerciar los bonos que logren adquirir las empresas navieras, pero que a la par se les den crédito. O también un impuesto al consumo de combustible. Lo que se ha venido discutiendo como una buena salida es un mecanismo híbrido, que haya impuestos al combustible y el comercio de emisiones que se combinen. Hay también una opción que son políticas operacionales, es decir, vigilar que las empresas estén siguiendo una serie de controles para reducir la emisión en su operación cotidiana, que es un poco difícil de verificar porque son miles de empresas por todo el mundo. Y políticas de opción tecnológica, es decir, que en vez de atender la operación de las empresas, se atienda desde el diseño de las embarcaciones, que sean embarcaciones más eficientes, un diseño que venza la resistencia del agua o del aire, para que el consumo de combustible sea menor. Entonces ahí es exigir a quienes fabrican los vehículos, no tanto a quienes los operan.
Las opciones para la aviación también están en el esquema de comercio de emisiones, y este es el caso más emblemático del conflicto. La Unión Europea puso una tasa de 2% a quien utilizara su espacio aéreo. Entonces las empresas de otros países del mundo han reclamado a la Unión Europea que es una medida extraterritorial que no puede aplicar deliberadamente y unilateralmente a todos los demás países, y esto ha llevado el conflicto a la Organización de Aviación Civil Internacional y a una asociación de transporte aéreo que es donde se agrupan las empresas, una organización muy importante y con mucho poder dentro de la política internacional. Pero bueno, si no lo ha logrado imponer la Unión Europea todavía, a sus aviones sí, ya lo impuso, ya los metió a los esquemas de comercio de emisiones. No ha podido meter a los demás, protestaron los grandes, protestó India, protestó Estados Unidos, protestó China, y el conflicto se ha llevado, pero por lo menos ya metió en la agenda de la OASI el tema de o forzar a que se llegue a una solución. Y también hay un impuesto internacional al pasaje aéreo, que es pues, que paguemos los que usamos los aviones directamente lo que vamos a contaminar al utilizar un avión, y eso también les resta mucha competitividad a la aviación frente a otros modos de transporte, sobre todo en trayectos cortos, ¿no? Entonces uno prefiere utilizar el ferrocarril, que es más eficiente, o probablemente el autotransporte, que es más difícil de vigilar que la aviación. Como conclusión, yo observo aquí este conflicto de principios es en realidad un conflicto que ya se ve muy claro en las relaciones internacionales, es cómo reformar las reglas de la comunidad internacional. O sea, esta estructura de todos los países son iguales ya no está funcionando, ya tiene rato que no funciona, pero no se ha podido reformar, por ejemplo, la ONU. Y esto empieza a ser un factor más, y como decían ahora en la inauguración, si ya no esperamos calentamientos de 2 grados, esperamos de 8 grados, pues entonces va a ser un factor de presión para que esto se modifique. Obviamente parece que va a haber aumento, o sea, nos va a afectar, si es real, nos va a afectar en cuanto se adecue el transporte al cambio climático, nos va a afectar directamente porque van a aumentar los costos si no hay un esquema bien planificado de atención a este problema. Si se hacen soluciones parciales, como la Unión Europea que hace su solución, esto va a crear un conflicto y va a empezar la pugna entre la pugna, que también ya es antigua, entre cambio climático y comercio, qué régimen debe prevalecer. Y bueno, va a haber impactos a otras industrias como el turismo, la construcción de vehículos.